fotos de un lugar donde habían tulipanes. Estoy contento porque aprendí la palabra nueva tulipanes. Para mí flores son flores, ¿no? Pero era tulipanes. Y fuimos a este lugar, pero cuando llegamos, nos hicieron mi primer tatuaje. Nos hicieron un sello en la mano. Y cuando estuve con el sello en la mano, un sello a mi esposa, un sello a mí, y entramos. Y el sello significaba que había entrado por la puerta, que había pagado la entrada, que pertenecía, podíamos estar en ese lugar. No sé cuántos de ustedes alguna vez han ido a un evento y les han puesto un sello en la entrada. Mejor ni me digan porque quizás se han ido a una discoteca y quizás le han puesto un sello por ahí. No sé. Pero el sello significa de que tú has pagado tu entrada y tú puedes estar en ese lugar. Yo anteriormente no pagaba entradas. Era parecía el hombre araña y saltaba paredes y entraba para no pagar. Pero el sello, cuando me para alguien, no nos pararon, pero paran para ver si yo pagué mi entrada, le enseño el sello y entonces no me pueden echar. Porque pagué la entrada, me pusieron un sello y me dijeron, puedes estar todo el día aquí, no hay problema. Entonces me sentí tranquilo. Lo digo esto como introducción porque hoy quiero hablar acerca del sello. Y nosotros hemos sido sellados. Pero a veces no entendemos el sello que nosotros tenemos, que marca una diferencia, que alguien ha pagado el precio para poder estar donde tú estás. Y quiero que me acompañe al libro de Efesios 1, versículo 13. Dice la palabra del Señor, Efesios 1:13, en él, haciendo referencia a Jesucristo, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el libro de Efesios, el capítulo 1 habla de las bendiciones celestiales en Cristo Jesús hacia la iglesia. Nos habla acerca de la autoridad y el poder que tiene la iglesia. Efesios era una ciudad muy importante en Asia. Se cree que había más o menos 500,000 de personas. Estaban las embarcaciones, barcos, comercio, un lugar muy transitado, un lugar de mucho negocio, un lugar muy importante. Y en ese lugar el apóstol Pablo había ido 2 veces. En 2 ocasiones había ido a ese lugar, al libro a Efeso. Y era un lugar muy, muy importante. Y aquí en ese versículo que hemos leído hay 3 puntos importantes que quiero hablar. Me voy a enfocar más en el tercero, pero el primero, la primera parte del versículo que hemos leído dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Primero que todo, ¿por qué quiero hablar de esto? Es porque nosotros, existe un solo evangelio y es el evangelio de la verdad, no existe otro evangelio. Se dice a veces el evangelio de la prosperidad, pero eso no es un evangelio, solo existe un evangelio y es el evangelio de Jesucristo. En Gálatas dice que aun si viene un ángel del cielo y te habla de otro evangelio, no existe otro evangelio. Si el testigo de Jehová te dice, nosotros también somos cristianos, la doctrina que enseñan no es evangélica, no es la vida, hay solamente una sana doctrina y es la doctrina de Jesucristo. A veces se llaman cristianos a los adventistas, testigos de Jehová, mormones y a diferentes religiones, pero la realidad es que existe solo un evangelio. Habrá muchas denominaciones como bautistas y pentecostales, pero existe un solo evangelio y es el evangelio de Jesucristo. Y dice el segundo punto, y habiendo creído en él, haciendo referencia de Jesucristo, el único evangelio, o sea, el creer en Cristo lo que nos hace a nosotros es que creo en Jesucristo, que es Dios. Creo que Él se entregó por mis pecados. Creo que me ha dado vida. Entonces, cuando nosotros recibimos el Evangelio de la verdad, cuando yo creo en el Señor Jesucristo, cuando yo lo confieso, cuando yo lo acepto, creo en mi corazón fervientemente que Él es el Hijo de Dios, que Él se entregó en mi vida por mis pecados y que ahora yo tengo salvación, entonces viene la tercera parte de ese versículo que hemos leído, donde dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y es lo que explicaba como introducción del mensaje acerca del sello que nos pusieron en la mano cuando tú entras a un lugar. Ahora yo tengo pertenencia a Cristo. O sea, cuando yo escucho el Evangelio de la verdad, que todos nosotros hemos escuchado el Evangelio de la verdad, el único Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, cuando nosotros creemos que lo que el Evangelio nos dice es verdad, cuando yo lo acepto en mi corazón,
le digo Jesús que viva en mi corazón, que sea el Señor de mi vida, que ha perdonado mis pecados, yo soy sellado por el Espíritu Santo. Por eso cuando le pregunten en la iglesia, ¿cuántos salvos hay aquí? No mire a la persona de al lado para ver si levanta la mano. No espere una milésima de segundo para esperar a quien dice amén, sino que dígalo con convicción. ¿Cuántos creen en Jesús aquí? Lo dijeron sin esperar porque están seguros. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos han aceptado a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cuántos han sido sellados por el Espíritu Santo? Nosotros en un versículo nos damos cuenta que nos habla claramente acerca del Evangelio de la verdad, Jesucristo y sellados por el poder del Espíritu Santo. Pero a veces nosotros nos olvidamos esa parte del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros estamos diciendo, ¿dónde estás Dios? Espíritu Santo, ven. Y pensamos que Dios se olvidó de nosotros y nos dejó aquí aparte. Dios dijo, yo no los dejaré, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es una promesa de Dios. Iglesia, hoy salga de este lugar con una palabra, sello, sellado, pertenencia de Cristo, que tú le perteneces a Cristo y que el Espíritu Santo es Dios. Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, pero ocurre algo. Él se fue físicamente. Jesús se fue o se quedó físicamente. Se fue. Lo vimos que se fueron. Los discípulos vieron que se fueron. Estuvieron 3 años con Jesucristo. Jesucristo les prometió que iba a estar con ellos. Les prometió la venida del Espíritu Santo. Les prometió el Consolador. Pero cuando partió, se puso triste los discípulos. Porque le quitaron a aquel que había estado con él. Con el que habían comido. Con el que les enseñó. Con el que vieron los milagros. Se fue. Y nosotros a veces venimos a la iglesia y estando en la iglesia me siento bien. Cuando invito a un líder de la iglesia, a un hermano que ore en mi casa, me siento bien. Pero cuando se va, me siento solo, me siento triste. Humanamente, con los procesos de la vida, sí, nos vamos a sentir nosotros tristes en algunas ocasiones. Va a querer atacarnos la depresión, el estrés, muchas cosas van a querer atacarnos a nosotros cuando vienen las deudas, cuando tú piensas que estás bien y una palabra como que te pone mal. Todas esas cosas van a venir. Dios dijo, yo no voy a permitir que esto le pase a ustedes. Dios le dijo, yo le doy las herramientas a ustedes para que ustedes se levanten. Hay una historia de las 99 ovejas, ¿la han leído alguna vez? Y si no la han leído, la han cantado. Cuando una se pierde, ¿qué hizo con las 99? Las dejó. Pero, ¿cómo vas a dejar 99, en lo lógico, por una? Ahora va y recoge una y ahora hay 80. Se le fueron 19. No, Jesús estaba seguro de esas personas. Jesús es omnipresente y está en todas partes. Omnisapiente lo sabe todo, lo conoce todo. Pero Dios deja a la gente preparada. Y a veces nosotros van los años pasando como cristianos y queremos, con todo respeto, soy pastor, pero que el pastor esté llamando por teléfono. Decía hoy ayer, y esto no es una excusa de que dice el pastor, no me ha llamado, no tiene tiempo. También hay una vida que uno tiene y a veces trabajamos y es difícil, a veces no me estoy excusando, porque ese es trabajo, como decía Angeli, de todos nosotros, de dar una palabra a la persona que está al lado, llamarla y un mensaje. Y uno no viene por el pastor, uno viene para alabar a Dios, para adorar a Dios. Pero cuando tú entiendes de que tú estás como las 99 ovejas el lunes, martes y miércoles, cuando tú estás en el trabajo, cuando estás caminando en un lugar, que tú entiendes de que Dios no me ha abandonado, que quizás la manifestación de Dios está en otra persona más fuerte que en la mía, a pesar de que Dios está en todas partes, la manifestación está más fuerte en esa persona. Yo no me voy a poner celoso con Dios, pero en la iglesia nos ponemos celosos. Nos ponemos celosos cuando el recién llegado a la iglesia recibe un milagro. ¿Y por qué él y yo no? ¿Por qué él es reconocido y el otro no? ¿Por qué Alex, si llegó después, se siente en la primera fila y yo no? Eso es una broma. Pero a veces somos así, en las iglesias son así, yo merezco ese puesto, no, yo tengo más tiempo en la iglesia. Y esto no es por el tiempo que tú tienes. La Biblia dice que la mies es mucha, los obreros son pocos, que ore para que Dios envíe obreros a la obra. Y acá necesitamos nosotros obreros en la iglesia.
Nosotros estamos alquilando una escuela y en las mañanas no podemos nosotros hacer mucho sonido, porque no me gusta la palabra bulla, porque venimos a orar, a adorar. Y esta ventana está abierta y el sonido sale y hay gente que está durmiendo alrededor y después mandan quejas. Y son cosas pequeñas. Entonces, mi oración es, Señor, envía obreros para que revisen las ventanas. Parece mentira, cosas pequeñas. Pero esas pequeñas cosas son las que pueden afectar a la iglesia. Y tenemos que cuidar la iglesia. Todo esto. Algunos los veo que tienen calor y se hacen así. Tenemos aire acondicionado, pero no se ha prendido porque faltan obreros. Y después llega y dice, pastor, hace calor en la iglesia. Y el pastor le puede decir, si no le responde como pastor, le dice, hay aire acondicionado. ¿Se dan cuenta? Hay un montón de cosas. Carlos se para aquí a orar y casi se atora. No había ni un vaso de agua. ¿Se dan cuenta de las pequeñas cosas? Pastor, hasta que se ahoga Carlos. Denle agua. Alguien, no, que a ver, aquí vamos a ver. Somos un cuerpo, somos una familia, somos todos nosotros. Jesús no nos dejó solos. Jesús dijo en la cruz y hace poco en la Semana Santa dijimos que Jesús dijo, consumado es, o sea, misión cumplida. Hice lo que yo tenía que hacer. Y se aparece por 40 días con pruebas indubitables, enseñando, atravesando paredes con cuerpo glorificado, llamándole a Tomás el incrédulo, mete la mano en el costado para que veas que soy yo el Cristo, si eres tú. Claro, porque vistes, crees, más los bienaventurados los que no ven, nosotros, Iglesia Restauración, y creen en Jesús. Esa es la bendición. Yo no lo veo a Jesús, pero el Espíritu Santo me revela la existencia de Cristo Jesús. Y en Hechos capítulo 1, del 1 al 3, habla esta historia del Espíritu Santo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Qué tremendo. Y en esos 40 días, ¿qué le dice Jesús? Lo que decía Angeli, como que estábamos conectados en el espíritu, decía Angeli, te hable con la persona de ese lado. La hermandad, ore por la persona que está al lado. Escuche, de un consejo a la persona que está al lado. Eso ayuda bastante. ¿Qué hizo Jesús los 40 días aparte de enseñarle y orar por ellos? Les dijo, oren juntos. Estén en oración juntos. Sí, yo voy a orar, pero con él no. ¿Ha visto gente que cuando a veces le dicen que póngase, ore con una persona que está, hay gente que empieza a buscar a su favorito, a su pana, a su parce, a su brother, a su amigo, al de siempre? Pero ¿por qué no mira al que no ha saludado ese tiempo? ¿Por qué no mira al que nunca lo ha abrazado? ¿Por qué no mira a la persona que no conoce? Decía Angelina, no sabe lo que está pasando esa persona y un abrazo cura, sana. Un abrazo es más fuerte a veces que una palabra. La gente quiere un abrazo. La gente necesita el amor de Dios. Y si entre nosotros, entre hermanos, no nos sabemos amar, ¿cómo podemos decir de que amamos a Dios que no lo vemos? Y Jesús le dice, unánimes en oración. Eran 500 personas, dice la palabra. Solamente 120 matemáticos, 380 personas se desaparecieron a pesar de haber visto a Cristo. 120 personas solamente permanecieron unánimes en oración, juntos, unánimes. Qué tremendo es esto. Si en los tiempos de Jesús pasaba esto, en la iglesia también pasa, en la iglesia actual, y va a seguir pasando. No seamos de aquellos que me voy de la iglesia por esto, esto y lo otro. Yo he venido a alabar a Dios, yo he venido a adorar a Dios, yo he venido a amar, yo he venido arrepentido, reconozcamos nuestros errores, seamos uno, seamos una familia. En el capítulo 2, y no lo voy a leer ahorita, pero habla acerca de esto del aposento alto, de estar unánimes en oración en el aposento alto. Era un lugar, un cuarto, una casa ahí, estar todos juntos en ese lugar, en esas 4 paredes, orando. ¿Por qué? Porque hay una promesa.
vendrá el Espíritu Santo. Y nosotros, a veces, Espíritu Santo, ven. Y el Espíritu Santo está al lado de nosotros, está dentro de nosotros. Somos sellados por el Espíritu Santo. Somos pertenencia nosotros de Cristo. Y en ese lugar, en ese aposento alto, es donde viene un de repente. Y cuando vienen esos de repente de Dios, es donde ocurren maravillas de Dios, donde se manifiesta el poder de Dios. Lo que estabas esperando hace tiempo, lo que has estado orando por tiempo, y viene un de repente de Dios, y viene lo que nosotros sabemos, el cumplimiento del Espíritu Santo. Y desde ahí se abren los cielos, y el Espíritu desciende, y desciende como fuego sobre las personas que estaban ahí unánimes en oración. Eso es lo que hace la oración. Hay gente que ya no ora, descuida la oración. Una vez un satanista hablaba y decía que no podía tocar en el colegio a los hijos de los cristianos. Y porque se convirtió en satanista, y él testificaba y decía, porque hay como una bola de fuego alrededor que cubre a los hijos de los cristianos. Tú puedes orar y no sentir la presencia de Dios. Tú puedes hacer una oración de 10 segundos y decir, Señor, cubre con tu sangre y guarda el vehículo de mi esposo cuando va manejando, en mi hijo. Así no quieras saber nada de Cristo. Tú ora por la persona, Dios escucha la oración, la fe tuya es la que activa, y hay una bendición especial, hay una protección especial que nosotros no vemos. Si nosotros pudiéramos ver ahorita la manifestación que hay a través de la adoración, de la alabanza, de la prédica, el compartir, el estar aquí, si nosotros pudiéramos ver eso, nosotros estaríamos con un gozo, aplaudiendo, saltando, girando, porque es la presencia de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender algo, iglesia. Cuando tú dices el Espíritu, yo no soy una persona que le va a decir no diga o no cante en Espíritu Santo. Ven, dile, ese no hay problema, ten la libertad. Porque yo entiendo, yo no soy una persona que una persona se pone a orar y dice aiga, y le dice, no se dice aiga, se dice haya, que Dios no va a entender que si dice aiga, no, sí que hay un problema de que en la manera de hablar, sí, o que no se puede poner de esta manera, que es de otra manera. Dios escucha y Dios conoce el corazón. Sé libre. Yo no le voy a decir a la persona no hagas tal cosa. Obviamente no andemos mal, andemos bien delante del Señor. Pero a lo que voy es, seamos genuinos, seamos como somos delante del Señor. Dios conoce nuestros corazones y su presencia habita en nosotros. El mundo no conoce las cosas de Dios. Cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre los discípulos en el aposento alto, ¿qué es la primera reacción del mundo hacia los discípulos? Estos están borrachos, estos están ebrios, estos son unos fanáticos, estos son unos locos. Cuando tú aceptas el único evangelio de la verdad, cuando tú has creído, cuando eres sellado por el Espíritu Santo, empieza la primera guerra espiritual. Empieza la primera batalla, y no es una batalla física, sino una batalla mental, donde empieza el enemigo a atacarte aquí. Por eso dice la Biblia en Efesios, cuando habla acerca de la armadura de Dios, lo primero que habla es el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque los dardos de fuego del enemigo van a lanzarse aquí, a la cabeza. ¿Y qué es el yelmo, el casco de la salvación? Es que Jesucristo es el Hijo de Dios, resucitó al tercer día, está vivo, regresa y pertenezco yo a Cristo, soy un hijo de Dios. Entonces no te puede atacar aquí. Después viene el resto. Viene el escudo de la fe, después viene la espada, el aprecio del evangelio, el cinto, la coraza de la justicia, todo el resto de armadura de Dios. Pero lo principal es esto, el casco. El casco es tan importante. ¿Has visto los de la moto tienen un casco? Los que trabajan en construcción tienen un casco. Los accidentes que pueden ocurrir si no tuvieran esos cascos. Es tan importante para el cristiano tener esto, que cuando el yelmo de la salvación, que inmediatamente empezaron a decir que están ebrios, que estaban borrachos. Y quiero que me acompañe al siguiente capítulo de Hechos 2, versículos 17 y 18. Pedro se levanta cuando pasa esto y le dice, no estamos ebrios, no estamos borrachos. Miren lo que le dice en Hebreos 2, 17 y 18. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu,
y profetizará. Y estos son los tiempos en los que nosotros vivimos. Y son los tiempos que el enemigo lo que ha causado el adormecimiento espiritual en la iglesia, en no creer en esta parte. Dios sigue hablando a través de sueños. Dios sigue hablando a través de sueños. A veces no puedes tener por alto un sueño. Medita en los sueños. Hay diferentes tipos de sueños. Hay sueños que no tienen sentido. Para nada. Unos sueños que uno se levanta y no tienen sentido. Hay otros sueños donde Dios te habla y te está diciendo cosas. Hay sueños donde el enemigo también te habla. Tenemos que nosotros, José, con los sueños de José, meditaba, el papá de José meditaba cuando él le contaba los sueños. Dios habla a través de sueños. ¿Se imagina donde Dios no le hubiera hablado a José en sueño y le dice, María está embarazada? Dios le habló y lo preparó para algo. Y así Dios nos habla a nosotros sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa, sobre tu esposo, tu esposa, tu familia, tu trabajo, qué es lo que va a acontecer. Dice acerca de la profecía. Ya le escuché el mensaje. Gracias. Lo que pasa es que quiere salir en el video. Gracias. Para la próxima con azúcar y limón, por favor. Gracias. Y miren, esta es la parte donde la iglesia se ha adormecido, iglesia. La parte de los sueños y el profetizar. Los niños, tú agarras a un niño y le dices, ¿qué quiere ser? Astronauta, presidente de la nación. Tienen sueños grandes. ¿Qué dice el Señor? Que seamos como niños. Cuando vamos creciendo, ni los padres creen en los hijos. Cuando tía tiene quizás 12 años y está mal en el colegio, dice, ¿qué va a ser astronauta? Ni los padres. Les matamos los sueños. Entonces el hijo dice, no, yo quería ser astronauta, pero no, nunca voy a poder ser. ¿Por qué? Porque le matamos los sueños. Porque no creemos. Nosotros no creemos en nosotros mismos. Yo cuando estaba más joven, me acuerdo, Joshua me dijo, estaba pequeñito, y me decía, te van a echar del trabajo. Y yo, si se me echa del trabajo, ya se le pasará. Aprendió la palabra seguro, you're fired, you're fired. Y después dice, te van a echar del trabajo. Ya me estaba enojando ya. Y te van a echar y te van a echar. Me echaron de trabajo. Sí. Así el poder de la palabra. Dios me estuvo preparando. En otra ocasión, en otra empresa, tengo un sueño que mi jefe en ese momento me llama a la oficina y me dice que me van a despedir porque hay cambios en la estructura de la empresa. Llego yo, ni dije de Dios ni nada, es un sueño que tuve y me presento al trabajo y el jefe me dice, ven que necesito hablar contigo. Inmediatamente en mi mente dije, esto es lo vivido. Y me llama y él me habla y todo lo que me va hablando yo ya lo había escuchado en el sueño. Pero entonces ya no me afectó. Estuve preparado para algo y había aceptado ese trabajo por desobediencia a Dios. Y después de un año haber terminado el trabajo en un mes y el día, al año exacto, en ese mismo día, me vuelven a llamar y me despiden del trabajo. Pero me despidieron bien. No como diciendo, váyase con gusto. No, me dieron un buen paquete, me dieron, o sea, salí bien, yo salí agradecido. Si es así, que me voten todos los años. Pero era porque Dios me había llamado a empezar mi propia empresa y trabajé 3 años en mi propia empresa y viví en fe. Porque no tenía un salario fijo cada mes, pero cada mes Dios proveía y Dios fue fiel. Y fue tiempo donde Dios me preparó a mí en la palabra. Fue tiempo donde pude yo permanecer, buscar más y conocer más el rostro de Dios. Y son las partes donde nosotros tenemos que entender de que Dios sigue hablando y dice a través de sueños y profecía. Pero esto es algo que se ha adormecido en la iglesia y la iglesia tiene que despertar. Tiene que despertar en la parte del mover del Espíritu Santo. Tiene que despertar. Si tú antes orabas en lenguas, ora en lenguas. ¿Qué sucedió? Si antes fluías en sueños y ahora no tienes ningún sueño, ¿qué pasó? Si antes tú orabas y sentías la gloria manifiesta de Dios en la adoración y ahora no lo sientes, ¿qué pasó? Algo está ocurriendo y esto tenemos que ver nosotros. Dios se olvidó de nosotros y se fue. No.
Dios vive en nosotros. ¿Somos pertenencia en Cristo? Sí. Y nosotros oramos y dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? El Señor dice, yo no te he abandonado. Tú eres pertenencia mía, eres sellado por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se derramó en el Pentecostés, donde los cielos fueron abiertos, donde el fuego descendió sobre los discípulos, donde dijo, cuando se burlaron de ellos, están borrachos, se levantó Pedro y dijo, no, no están borrachos, están llenos del poder del Espíritu de Dios. Se cumple la profecía del profeta Joel, que en los postreros tiempos los ancianos soñarán y los jóvenes, los ancianos soñarán y los jóvenes profetizarán. Y es tiempo, iglesia, donde tenemos que nosotros reflexionar cómo estamos en la iglesia. Tenemos que buscar nosotros, nuestra relación tiene que ser llevada a un nivel diferente. Por eso dijo en Gálatas el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo yo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir y entender nosotros, que lo que vivo yo en la carne, lo vivo en fe en el Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios vive dentro de mí. Los discípulos inmediatamente ellos recibieron ataques cuando el Espíritu Santo vino. Están ebrios. Pero esto también ocurrió con Jesús. Y esto ocurre en la vida de todo cristiano. Jesús después en Mateo capítulo 3, no le voy a decir el versículo porque tienen que leérselo todo, fue bautizado. Cuando Jesús se bautizó, y presten atención a esto, porque Jesús 100% condición de hombre como ser humano, pero siendo Dios, pero él mismo de su divinidad, no es que se separó, pero para que nosotros pudiéramos entender el poder de Dios, hizo para que nosotros pudiéramos ver de que es necesario el Espíritu Santo para poder operar en las manifestaciones de gloria de Dios. Por eso Él se bautiza, los cielos son abiertos y una voz del cielo habla y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y vieron al Espíritu Santo descender en forma de paloma y empieza el ministerio. El Espíritu es el que lleva a Jesús al desierto. ¿A qué fue llevado al desierto? A ser tentado. Inmediatamente cuando tú eres cristiano, eres tentado a un nivel más fuerte que cuando tú no eras cristiano. Porque antes, un ejemplo, tú estabas en borracheras o en lo que sea, era normal, es la juventud. Ahora está el papá orando, que no le pase nada a mi hijo, que por favor está la madrugada, se despierta cuando llega, mira el reloj, mira el teléfono, ¿por qué? Está pendiente. Antes no, ya llegará. Llegaba a veces el hijo después de 2, 3 días, normal, llegaba como el hombre araña, agarrado de las paredes, y normal. Pero cuando eres cristiano, ahora te preocupan, los ataques ahora son más frecuentes. Jesucristo fue llevado, en Mateo 4 habla que fue llevado para ser tentado por el diablo. Y el diablo lo tienta a Jesús con 3 cosas. Le dice, a esa piedra que se convierta en pan. Y es uno de los ataques que hay. El ataque siempre va a ser mental, de amenaza. Le dice, tú di tal cosa. No pasa entre las personas, Angeli, tú dile tal cosa. Y aconseja, déjalo, bótalo, échale, insúltalo, golpéalo. Un cristiano se va a un consejo de una persona no cristiana, lo peor que puede hacer, porque los consejos que le van a dar son consejos mundanos de la calle. No, consíguete otra, normal, normal. ¿Cuál es el problema? No, que yo no puedo. No es que tengo que llegar virgen al matrimonio. ¿Virgen? ¿Pero en qué año estás viviendo? Y les parece locos, les parece tontería. ¿Por qué? Porque ellos no entienden. El enemigo va a querer siempre atacar y le dice a Jesús que convierta esa piedra en pan. Después lo lleva al pináculo del templo y le dice, tírate, le dice, la palabra dice, enviarán los ángeles. Y lo tienta de esa manera. Y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. El poder del Espíritu Santo en Jesús empieza a empezar el ministerio. Jesús es Dios, pero nosotros, cuando tenemos el Espíritu Santo, Dios no nos ha dado una carga que nosotros no podamos sobrellevar.
La tercera que le dice, te doy todo, te doy la fama. A veces le pueden decir, te doy trabajo el domingo y la iglesia está vacía. Les conté una vez de que en un trabajo, una vez venía un grupo como de 20 bolivianos habían llegado. En una época donde, no sé en qué año fue, en el año 2015, 2013, que llegaron bolivianos, pero no sé de dónde llegaron un montón a Londres. Venían de aviones llenos de bolivianos y a trabajar y llegaron a la iglesia, me acuerdo, un hermano trabajó como 20. Y yo necesitaba gente para trabajar. Y le dije, mira, hay una universidad para limpiar. Le doy trabajo, no hay problema. Porque todos eran italianos, ¿no? Y entonces estaban legales para trabajar. Entonces le di trabajo y le dije, le doy trabajo, pero no me trabajan el domingo. El domingo me vienen a la iglesia porque Dios es el que le está proveyendo el trabajo. Le dije, y especial le agarré a uno que había sido pastor en Bolivia. Le dije, y a usted principal, le dije, porque usted conoce la palabra. Llegaron la mitad, llegó. El pastor no llegó. Y yo le dije, yo no le voy a pagar si me trabajan el domingo, lo trabajan gratis, porque yo no le voy a pagar ese día. Así para ponerle expresión. Y, y no llegó. El pastor después llegó, no, pero Edward, yo le dije bien claro, o sea, el negocio, el trato era así. Y no es que yo me esté agarrando el dinero, ustedes nada, pero era así. Porque a veces nosotros agarramos y queremos, no nos importa y dejamos las cosas, queremos más, más, más. Y el diablo nos va a tentar. Dejar las cosas, dejar matrimonios, dejar hijos, dejar cosas así por buscar algo más rápido, por cortar camino. Eso no sirve. El diablo lo tentaba hacia Jesús. Y así nos llegan las amenazas a nosotros a diario, nos llegan a cada rato. Y esas batallas mentales siempre han estado. Ustedes saben la historia en el Génesis con Eva y el diablo. El diablo no le abrió la boca a Eva y le dijo, come. No sabemos qué fruto era, por si acaso no me vayan a salir que era la manzana, porque la Biblia no dice manzana. Era coco. Sí. No sé qué cosa era, pero le dijo, come. Había un ataque mental, un ataque mental, y así el enemigo nos agarra a nosotros a cada rato, con ataques mentales. Con David y Goliat también. ¿Qué hacía Goliat? Desafiaba al ejército de Dios, al pueblo de Dios. ¿Cómo lo desafiaba? Con amenazas. Y esas amenazas te dicen, no vales, no sirves. Y esas son palabras que afectan a las personas, que se crean que no sirven. Si tu niño quiere ser astronauta, porque acaba de ver en las noticias de que han mandado al Apolo 11, creo, no me acuerdo qué, a la luna, entonces haz lo mismo, cree el sueño del niño. Si tu esposo te dice, el sábado pinto la casa, y dice, gloria a Dios, amor, créele, créele, pero no estés esperando el lunes mirándolo y poniendo en el calendario como que faltan 5 días, faltan 4, empujando la pintura más cerca, poniéndola al lado de la cama. No, porque no lo va a hacer. No estoy diciendo que se desaniman y no lo hacen. Quizás no lo haga. Quizás no lo haga, pero no desanimen. Si tu esposa, tu esposo, tu familia, tu primo, tu amigo, tu vecino dice, voy a empezar un negocio, cree, ora, bendícelo, no te pongas celoso, no te pongas celoso. Pero esas amenazas llegan a cada rato. Elías, prediqué hace 2 domingos acerca de Elías, una amenaza que lo querían matar a Elías también. Y así hay un montón de historias en la Biblia porque son ataques que existen siempre, son ataques. En el bautismo de Jesús, bautismo significa sumergión completa de un cuerpo bajo agua. Y nosotros con el Espíritu Santo, que se habla del bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros, ya vive en nosotros. Depende de nosotros. Estamos acostumbrados nosotros que si levanto mi voz en oración gritando, Dios me va a escuchar más fuerte. Señor, aquí estamos. Y el hermano puede decir, Señor, aquí estamos. Pero el que está gritando ni ora ni lee la Biblia, pero su oración ferviente, eso es emoción. Dice, wow, ese pastor es poderoso. Porque uno puede traer un motivador y puede motivar y decir, oh, eso salgo yo acá, el que se parezca a Goliat, le saco la cabeza, lo agarro al diablo, le piso la cola, le quito el tenedor, lo hinco y me voy porque soy un hijo de Dios. Me sale con la unción o con la emoción de la persona.
Pero nosotros como hijos de Dios hay un poder. Una vez una brasilera, chiquitita, parecía campesina, se para en un altar y llega un satanista a la iglesia ese día y se pone a orar y dice, ato todo demonio que quiera venir a interrumpir el servicio del Dios Altísimo. Y el satanista dice que como veía los demonios estaban afuera de la iglesia diciéndole que saliera. Y decían, ¿cómo puede ser ese Dios que esa campesinita, como lo veía él sus ojos, está orando, tenga más fuerza que ustedes? Algo interesante está pasando ahí. Ahora se hace llamar Saulo de Tarso ese predicador. Se convirtió a Cristo. ¿Por qué? Porque vio el poder de Dios manifiesto. Porque tú tienes que creer el poder de Dios que está en ti. A veces hay liberación y le gritan al demonio, déjalo, sal fuera, fuera, suéltalo en el nombre de Jesús. Se juntan todos alrededor, se ponen colorados, se le ve la vena que se le cruza, fuera, 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 toda la iglesia grita. Y llega una persona tranquila, sin ni siquiera decirle fuera un demonio, y el demonio sale por la presencia que está en la persona. A veces nosotros juzgamos por lo que vemos. Iglesia, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, en cada uno de nosotros. A mí me gusta la playa y me voy con mi hijo y a veces aquí las playas en Inglaterra son calientitas el agua. Entonces me meto y estoy ahí y una vez que me sumerjo ya no siento frío. Y lo veo a mi hijo que a veces dice, tengo frío y su cabello está seco. Le digo, métete debajo del agua y se te va el frío, al menos por unos minutitos, y de rato en rato tienes que sumergirte en agua. Nosotros a veces decimos, ¿dónde está Dios? Y es que no te está sumergiendo. Y tienes que sumergirte constantemente en las aguas de la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios y adorar a Dios todos los días y orar todos los días y leer la Biblia todos los días, buscar el rostro de Dios. Yo le invito, iglesia, a que nos pongamos de pie porque se me acabó el tiempo como hace 10 minutos. Y es un tiempo para reflexionar, iglesia. Es un tiempo para reflexionar porque pueden apagarlo porque vamos a después tenemos problemas con el